Este es el túnel Silkyara en construcción en el norte de la India. Más de 100 trabajadores estaban saliendo del túnel después de terminar su turno, pero 41 trabajadores aún estaban dentro. De repente, escucharon un fuerte estruendo. En un instante, el túnel se llenó de una densa nube de polvo y se volvió completamente oscuro. Esto ocurrió casi a 1 kilómetro por debajo de la cima de la montaña y a unos 700 pies dentro de la entrada del túnel. Esos 41 trabajadores estaban ahora atrapados. Su única salida fue bloqueada por un deslizamiento de tierra masivo. En el episodio de hoy de Hechos Asombrosos, nos sumergimos en la misión de rescate del túnel Silkyara. Descubrirás qué dificultades tuvo que superar el equipo de rescate y cómo los trabajadores atrapados sobrevivieron dentro de un túnel bloqueado durante 17 largos días. Este túnel se estaba construyendo para conectar Silkyara, Yara y Dandalgaon en el estado de Uttarakhand, al norte de la India. Si observas el terreno, verás una enorme montaña que separa las aldeas cercanas a Silkyara de Dandalgaon, Barkot y el río Yamuna. Se construyó una carretera de 36 kilómetros para cerrar la brecha. Aún así, se tarda más de 2 horas en recorrer esa distancia. Los vehículos van primero de Silkyara a Barikop y luego comienzan el descenso por el otro lado de la montaña. El verdadero problema comienza en invierno cuando los deslizamientos de tierra y la nieve cierran con frecuencia esta ruta. Esto deja a ambos valles completamente aislados entre sí. Para resolver este problema, India planeó construir una carretera de alta velocidad aquí. Por eso se empezó a excavar un túnel justo a través de la montaña, debajo de Ritop. El túnel conectará Silkyara con Barkot. Por eso se ha llamado el túnel Silkyara. El tramo original riesgoso de 36 kilómetros ahora se reducirá a solo 4,5 kilómetros. Así que en lugar de pasar 2 horas, el viaje ahora tomará solo 10 minutos. Y sí, estará abierto todos los meses del año. En 2019, el trabajo de construcción comenzó oficialmente. Pero dado que la carretera estaba en tan mal estado, no fue posible traer una máquina perforadora de túneles. Así que decidieron usar el método de perforación y voladura para excavar el túnel. En este método, se perforan agujeros en la montaña y luego se llenan con dinamita para explosiones controladas. La explosión ablanda la montaña, lo que hace que excavar sea mucho más fácil, pero a pesar de sus ventajas, el método conlleva riesgos graves. Si la explosión se sale un poco de control, toda la estructura de la montaña puede verse comprometida. Eso significa que el túnel podría colapsar en cualquier momento. Eso es exactamente lo que ocurrió en el desastre del túnel Silkyara. El 12 de noviembre de 2023, día de Diwali, 41 trabajadores estaban dentro del túnel haciendo su trabajo. Como cualquier otro día, se presentaron para trabajar, pero ninguno de ellos tenía idea de que no volverían a casa ese día. A las 5:30 de la mañana, un deslizamiento de tierra repentino golpeó una sección débil de la montaña. Alrededor de 60 metros del túnel fueron aplastados en un instante. El colapso ocurrió a solo 210 metros del sitio de construcción de Silkyara. Eso significa que los trabajadores dentro de esa zona de 210 metros estaban ahora completamente atrapados. Y fuera del túnel, el pánico rápidamente se apoderó de la multitud. Todos pensaban que todo el túnel se había derrumbado y que todos los trabajadores dentro estaban enterrados. Gritos y pánico resonaron por toda el área. Diwali, que se suponía que era una celebración, ahora se sentía como un día de luto. Inmediatamente, la administración intervino y declaró el estado de emergencia. Su primera prioridad era determinar si alguien atrapado dentro había sobrevivido. También era vital averiguar si todo el túnel se había derrumbado o solo una parte. La administración no perdió tiempo en traer equipo y comenzar la perforación. Cuando la tubería de perforación alcanzó solo 60 metros, la presión en la máquina de perforación cayó repentinamente. Eso fue en realidad una buena señal porque la baja presión significaba que el deslizamiento de tierra estaba limitado a solo 60 metros, y el túnel más allá parecía estar abierto. Aunque eso dio algo de esperanza al equipo de rescate, todavía tenían incertidumbre sobre el resto del túnel y los trabajadores atrapados dentro. Temían que pudiera haber 2 o 3 deslizamientos de tierra separados dentro, y lo que habían detectado hasta ahora podría ser solo el primero dentro del rango de 60 metros. Al día siguiente, el 13 de noviembre, se tomó la decisión de perforar una tubería gruesa. El propósito era entregar oxígeno fresco a los atrapados dentro. Aunque la tubería tenía solo 6 pulgadas de ancho, perforarla era increíblemente arriesgado, porque las vibraciones de la perforación podrían desencadenar otro deslizamiento de tierra. Afortunadamente, la tubería de 60 metros llegó adentro sin causar ningún daño. Momentos después, los trabajadores atrapados hicieron ruido para indicar que estaban vivos y bien.
Para los rescatistas y las familias de los trabajadores, fue un momento de alivio puro. Se encontró que los 41 trabajadores estaban seguros adentro. Para entonces, ya habían estado atrapados bajo tierra por más de 24 horas. Primero se envió comida a través del tubo para llegar a los trabajadores atrapados. Pero lo que parecía un momento esperanzador rápidamente se convirtió en preocupación. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que no era posible quitar los escombros o cavar una salida lo suficientemente grande tan rápido. El deslizamiento de tierra que se había extendido hasta 60 metros debido a la perforación anterior se estaba expandiendo lentamente. Los escombros blandos comenzaron a moverse del lugar con cada ligera vibración, y luego más piedras comenzaron a caer desde lo profundo de la montaña. Para el 14 de noviembre de 2023, habían pasado 2 días completos desde que el túnel colapsó. El equipo de rescate decidió perforar una tubería de 800 milímetros, que mide aproximadamente 2,5 pies de ancho. No sería lo suficientemente grande para caminar, pero los trabajadores podrían salir gateando. Tal como se temía, el desastre volvió a ocurrir durante la perforación. Mientras intentaban insertar la tubería de 2,5 pies, comenzó otro deslizamiento de tierra. 2 trabajadores resultaron heridos durante el colapso. Ahora, continuar la excavación se volvió demasiado peligroso. Casindi 41 Ayatla Kumaro y Namak Hibi 2. Así que se tomó la decisión de pausar todas las perforaciones. Mientras tanto, utilizaron la tubería de oxígeno para enviar comida y medicinas. Los días 15 y 16 de noviembre pasaron sin éxito, porque el nuevo sitio de perforación, elegido para evitar más deslizamientos, enfrentó otro revés cuando la máquina se rompió. El cuarto día, 16 de noviembre, se hizo un nuevo plan para traer un taladro más grande, pero debido al terreno montañoso, no pudo llegar al sitio a tiempo. Así que la máquina fue transportada en partes a Seokioa y ensamblada allí. Para el 17 de noviembre, se habían perforado 4 tubos de 6 metros de largo a través de los escombros. Eso significa que hasta ahora solo se habían introducido 24 metros de tubería, pero cuando intentaron insertar el quinto, un sonido atronador y repentino salió de los escombros. De repente, todo quedó completamente en silencio. La amenaza de un colapso ya colgaba como una sombra, así que todos temían lo peor. Pensaron que los escombros podrían haberse movido de nuevo. En ese momento, cada movimiento debía hacerse con extrema precaución. Un movimiento en falso podría haber terminado con la vida de 41 trabajadores. Por eso la misión de rescate tuvo que ser detenida nuevamente. En ese momento, el equipo de rescate estaba intentando todos los métodos que podían imaginar para seguir perforando. Pero cada vez que perforaban, los escombros blandos se derrumbaban de nuevo y bloqueaban completamente el túnel. Para el 21 de noviembre, ya habían pasado 9 días desde que los trabajadores quedaron atrapados dentro. Su situación empeoraba con cada hora que pasaba. Sus familias se estaban desesperando, aferrándose a la esperanza de ver a sus seres queridos vivos. Estas son las mismas personas que han estado atrapadas en esta pesadilla durante los últimos 9 días. Un tubo pequeño que se había insertado antes se usó para introducir una cámara endoscópica. Y después de 9 largos días, los rescatistas finalmente vieron a los 41 trabajadores. Ahora, junto con frutos secos y algo de comida, se enviaban comidas calientes en botellas a través del tubo. Los trabajadores estaban recibiendo comida y bebida, pero una pregunta los perseguía: ¿saldrían con vida? El 22 de noviembre, se reanudó la excavación una vez más. Pero después de alcanzar los 44 metros, ocurrió algo que nadie había previsto. La varilla utilizada en la construcción del túnel se interpuso en el camino del tubo de perforación y bloqueó el paso. Para cortar esas varillas a una profundidad de 44 metros, se necesitaba un cortador especial, pero no estaba disponible en ese momento. Así que una vez más, la excavación tuvo que detenerse. Hasta este punto, toda la perforación se había hecho horizontalmente. Fue entonces cuando alguien sugirió un nuevo plan. ¿Y si perforaban directamente desde la cima de la montaña? Si podían apuntar a un lugar donde no hubiera habido deslizamientos, el tubo podría entrar sin más obstáculos. Para la perforación horizontal, solo tenían que atravesar unos 60 metros de escombros. Pero si optaban por perforar desde la cima de la montaña, desde la llamada ridge top o cerca, el túnel sería de varios cientos de metros de profundidad. Esa es la profundidad a la que tendrían que perforar para alcanzar a los trabajadores atrapados. Así que se tomó la decisión de seguir con ese plan. El 29 de noviembre, llegó un equipo de expertos internacionales, todos con gran experiencia en este tipo de operaciones de rescate. Pero tan pronto como evaluaron el sitio, rechazaron la perforación vertical, porque la perforación vertical podría tardar hasta un mes. Y para entonces, los trabajadores atrapados ya habrían estado dentro por 15 días.
El desafío ahora era que usar un cortador de taladro en las barras de refuerzo podría causar vibraciones en los escombros, aumentando el peligro de otro colapso. Por lo tanto, era crucial encontrar otra forma de manejarlo. Así que los expertos internacionales sugirieron un nuevo enfoque. En lugar de cortar la varilla con un taladro, la derretirían usando soldadura a gas. Entonces el equipo de rescate reanudó el plan original de perforación horizontal. Esta vez, las varillas que bloqueaban el paso fueron removidas con soldadura a gas. Para entonces, ya se habían perforado 44 metros de tubería. Solo se necesitaron 2 días más para terminar de perforar la sección restante. Finalmente, el 29 de noviembre, después de 17 largos días, los trabajadores atrapados escucharon el sonido de la perforación entre los escombros. Poco después, la aparición del tubo de 2,5 pies entre los escombros provocó una oleada de alegría en la multitud. Uno a uno, los trabajadores fueron sacados cuidadosamente por ese estrecho tubo. Se convirtió en un momento histórico, no solo para las familias, sino para personas de todo el mundo. El primer ministro indio Narendra Modi llamó personalmente a los trabajadores y elogió su valentía. Claro, los trabajadores atrapados tenían casi 2 kilómetros de espacio en el túnel, tenían comida, e incluso había suministro eléctrico. Pero imagina a 41 personas atrapadas allí durante 17 días seguidos. En cualquier momento, otro deslizamiento podría haber sepultado todo de nuevo. Solo ellos pueden describir verdaderamente el dolor y la presión de cada momento. Lo que soportaron fue nada menos que una valentía extraordinaria. Esperamos que hayas disfrutado el video de hoy de Wonder Facts. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Si te gustó el video, no olvides dar like y compartir. Y para más contenido asombroso como este, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver.